Trotamundos, has llegado al límite del mundo. A partir de aquí, ninguna palabra es real, solo ecos de algo más. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Bardo Catalepsia Podcast. Mi nombre es Daniel Arias, escritor mexicano y conductor de este programa. A partir de este momento nos vamos a enfrascar en un recorrido por varios temas, y vamos a tocar varios temas a lo largo de este episodio, pero teniendo como núcleo al concepto de la experiencia. Ya estaremos ahondando un poco más a lo largo de este episodio, pero te invito a quedarte porque va a estar muy interesante esta charla. Va a ser analizar el concepto de la experiencia no desde términos científicos y racionales y tradicionales. Claro que vamos a tocar un poco de eso, pero realmente hacia donde apunta este episodio es a ver todas aquellas experiencias que en apariencia no tienen una explicación racional, científica o lógica y que no por ello dejan de ser experiencias que terminan por trastocar al ser, que terminan por trastocar al alma, al concepto del yo y que redefinen en muchas ocasiones nuestra concepción del mundo, de la realidad, de lo concebimos como real o como ficción. Entonces te invito a quedarte porque además de todo, he de decirte que traigo a colación para este programa varias anécdotas personales que giran en torno al tema sobrenatural o paranormal o cuestiones que en apariencia no tienen explicación, pero que bueno, siendo críticos, como siempre lo hemos sido en este podcast, vamos a tratar de analizar todas estas experiencias a través de un término filosófico, o más bien de una línea filosófica. Entonces, no es solamente contar anécdotas sobrenaturales porque sí, que pues claro, si te quedas solamente para escuchar estas anécdotas sobrenaturales, bienvenida y bienvenido, porque a mí me fascina contarlas y me fascina también escucharlas, pero al mismo tiempo es agregar como ese puntito extra, que es analizar esas experiencias sobrenaturales, paranormales, a través de algo filosófico, literario, narrativo, es decir, dar más herramientas más allá del relato para poder entender desde dónde estamos parados cuando contamos o escuchamos este tipo de relatos paranormales. Antes de continuar, por supuesto, viene la invitación a que nos sigas en nuestras redes sociales de Bardo Catalepsia Podcast. Nos puedes encontrar así, literalmente Bardo Catalepsia Podcast en Spotify, en YouTube y también en TikTok e Instagram. Ahí en TikTok e Instagram estoy trabajando en una nueva modalidad de promoción un poco de estos episodios. Ya la podrás ver más detenidamente cuando te des una vuelta por esos canales o por esas redes, pero realmente lo que estamos tratando de hacer, como si fuéramos más de uno, lo que estoy tratando de hacer en estas dos redes, en TikTok e Instagram, es contar historias sobre el episodio, es decir, crear narrativas, crear relatos, porque realmente creo que ya el mundo publicitario, el mundo de marketing está sumamente saturado de personas que tratan de vender algo, que tratan de vender un producto o un servicio. Esa no es la intención para nada de este podcast. De hecho, es todo lo contrario. Este podcast tiene la intención de ser un respiro, de dar un poquito de aliento a tanto consumismo, a tanta aceleración en la que vive el ser actualmente, y por lo tanto el contenido que vas a estar viendo ahí en TikTok e Instagram realmente son más relatos que otra cosa. Ya si esos relatos te invitan o te seducen lo suficiente como para venir a escuchar el podcast, pues qué mejor, yo encantadísimo de tenerte también por aquí, pero pues eso, te invito a que te des una vuelta por esas redes. Bardo Catalepsia Podcast en Spotify, YouTube, TikTok e Instagram. Y al mismo tiempo también te invito a seguirme por mis redes sociales personales. Me puedes encontrar como letra-nigromante. Te lo repito, letra-nigromante, y me puedes encontrar principalmente en TikTok e Instagram. Ahí es contenido completamente distinto al de Bardo Catalepsia. Realmente son redes personales donde lo que estoy intentando es un poco dar a conocer mi obra narrativa, porque soy escritor, dar a conocer mis escritos, los proyectos en los que ando, las ferias del libro en las que estoy presentando, en las que me estoy paseando, los libros que leo, algunos pensamientos, escritos literarios en formato digital y demás. Entonces
Entonces, si también te interesa esa parte literaria, te invito a darte una vuelta por esas redes personales. Seguramente algo te va a interesar y si no, bueno, al menos se hizo el intento. Obviamente también invitarte a que me mandes un mensajito, a que comentes las cosas a través de cualquiera de las redes que te acabo de dejar. Realmente lo que estoy intentando es crear una bonita comunidad a través de este podcast, a través de mis redes personales. Y pues si te animas a dejarme un comentario, pues yo estaré muy feliz de leerte. Y bueno, obviamente también de responderte. Finalmente la comunicación es un circuito abierto, o eso es lo que creo yo. Pero bueno, suficiente de estos comerciales, a veces un tanto fastidiosos, yo lo sé, pero a veces también necesarios de hacerse porque creo que siempre es importante conocer quién está del otro lado, conocer quién te está hablando, conocer un poco de su trasfondo. Eso nos hace un poco más críticos ante las situaciones y a no comernos por completo lo que nos están contando. Entonces, bueno, para eso también es un poco esta sección, para que puedas conocerme y entender también de dónde parto para hablar de lo que hablo. Ahora sí, ya finalizando con esta parte, quiero comenzar a hablar en concreto sobre el tema de la experiencia. Sí, yo lo sé, ya te conté que vamos a hablar un poco de temas sobrenaturales, sin embargo, evidentemente el tema de Bardo Catalepsia Podcast no es como tal los relatos sobrenaturales en sí, sino el trasfondo o lo que rodea a estas narrativas. Ya lo sabes, este podcast desde hace varios episodios está tratando de analizar o de habitar un poco este tema de las narrativas, de los relatos en sí, y de entender cómo se construye una narrativa o un relato y cómo una narrativa termina por crear realidad. Entonces, en ese sentido, te voy a pedir un poco de paciencia. Te prometo que el tema sobrenatural va a llegar eventualmente, pero primero es bien importante comenzar a abordar todo el tema de qué es la experiencia. ¿Te has puesto a preguntarte qué es la experiencia? Es decir, a veces asumimos ciertos conceptos como algo que siempre ha estado como algo que siempre ha estado ahí, como algo que tal vez no requiere mayor análisis porque es algo que se nos da naturalmente. Pero te prometo que cuando hacemos un análisis sobre conceptos que siempre damos por hecho, terminamos por llegar a conclusiones y a ciertas cuestiones bien interesantes que nos ayudan a entender más acerca de la condición humana. Y en ese sentido, eso es lo que vamos a tratar de hacer en este primer segmento de este podcast. Permíteme hacerte una primera pregunta. ¿Te has preguntado desde dónde estamos parados? O más bien, digo, ya increpándote a ti directamente, ¿te has preguntado desde dónde estás parado o parada? ¿Te has puesto a pensar en esa situación? Lo curioso que es entender nuestra posición en el mundo, nuestra posición ontológica, existencial, ética, política, económica, étnica, racial, religiosa, de género, de especie y demás. ¿Te has puesto a pensar acerca de ese lugar que ocupas en el mundo? Las cosas que te gustan o en las que crees, las cosas que defiendes y que atacas, porque seguramente tienes posturas al respecto, seguramente tú tienes algún tipo de postura acerca de política, que es lo más común. Seguramente tienes alguna postura de centro, derecha o izquierda, anarquista, comunista, capitalista, liberal, neoliberal, lo que tú gustes y mandes, pero seguramente tienes una postura al respecto. E incluso tal vez si esta postura no viene de forma muy consciente, es decir, que tú seas una persona que diga, no, sabes que el tema político no me interesa tanto o el tema partidista no me interesa tanto, eso ya es en sí una postura política. Entonces ya haber llegado a ese razonamiento de qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, en cualquier caso, es producto de algún tipo de experiencia. Y claro, el tema anterior es muy macro, es un tema grande, pero finalmente el tema de la experiencia no tiene que ser solamente en lo macro, solamente en estos temas que a veces decimos temas de adultos, ¿no? Finalmente, la cuestión de la experiencia también se refleja en cuestiones muy particulares, muy cotidianas y muy pequeñitas en ocasiones.
Por ejemplo, qué cosas te gustan comer y qué cosas no. Qué sabores te gustan, qué sabores más o menos te gustan, qué sabores de plano no te gustan, qué te gusta tomar, qué te gusta jugar, qué te gusta mirar, qué cosas no. Todo ese tipo de cosas tan pequeñitas, tan cotidianas, son producto de algún tipo de experiencia o de falta de experiencia. Y la experiencia al final de todo es algún tipo de consecuencia que surge de una relación que tú tienes con el mundo, que tú tienes con el mundo natural o psíquico. Entonces, de repente, por ejemplo, situaciones traumáticas o situaciones placenteras o situaciones incluso de fetiches, he de decir, son producto de algún tipo de experiencia y de asociación mental que haces entre la reacción placentera, dolorosa, neutral, que provocó estar expuesto al mundo. Y en esa exposición, pues de haber experimentado al mundo en sus diferentes dinámicas y en sus diferentes dimensiones, porque finalmente al mundo se le experimenta así desde los sentidos, pero también desde el consciente, desde la conciencia. De ahí que las experiencias no tengan que ser solamente sensoriales, lo que huelo, lo que miro, lo que escucho, lo que toco, lo que pruebo, ¿no? También hay experiencias que parten de lo intelectual como tal. Entonces, tráelo un poco a la mesa de debate o a la mesa de análisis. Las experiencias son muy profundas, no solamente las que tienen que ver con los sentidos primarios, por así decirlo, sino aquellas que también tienen que ver con lo consciente o con la conciencia y el intelecto en sí. Y aquí yo también me estoy limitando mucho, porque evidentemente las experiencias no se limitan solo a la conciencia y al intelecto, sino también a lo anímico y a lo emocional, a lo onírico incluso. Entonces, en ese sentido, podemos ir viendo que existen distintos niveles o distintos tipos de experiencia y que no por eso alguna va a ser más válida que la otra. Finalmente no estamos hablando de una línea cronológica o de una línea perfecta. Podemos hablar de las experiencias como un rizoma, como lo que Deleuze, este filósofo postestructuralista francés, llamaba los rizomas, un sistema abierto con múltiples entradas y salidas, no lineal. Entonces el mundo de las experiencias podría ser un mundo completamente rizomático y no una estructura lineal, rígida y demás. Para bajar más este término o este concepto de la experiencia, valga la redundancia, a la experiencia, te invito a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar en algo tan común, algo tan cotidiano como el fuego. Porque sí, finalmente el fuego es muy cotidiano, seguramente lo tienes ahí domesticado en tu estufa de gas, que finalmente pues cuando la utilizas prendes el fuego y cuando la dejas de utilizar lo apagas. Entonces el fuego es algo muy cotidiano, el fuego también está en las cerillas, está en los encendedores, pero también está en cuestiones muy primitivas como las hogueras y las fogatas, que finalmente continúan siendo parte de las experiencias humanas actuales. No hemos abandonado el fuego y es altamente probable que nunca lo abandonemos. Tal vez lo tecnologicemos, es cierto, pero finalmente ahí sigue. Ahora, ya que tenemos este concepto o este elemento, el fuego, sabemos que el fuego puede ser un elemento que hiera, que lastime. ¿Y cómo sabemos que el fuego hiere o lastime? Pues seguramente porque en algún momento de la vida, por curiosos, nos llegamos a quemar con fuego, llegamos a meter la mano donde no debíamos y nos terminó hiriendo. O tal vez, si no te has quemado con fuego, has sabido de historias o has visto tú mismo a personas que se lastiman con fuego. Entonces, ya de ahí hay un entendimiento de una experiencia ajena que la transformas en algo propio. Sabes que hay una asociación entre el fuego y la herida porque lo oíste. Entonces, ya sea que la herida te la hayas provocado tú mismo por curioso en la infancia, que pues evidentemente a mí me pasó, si no, no estaría hablando de eso, o que hayas visto a personas que se lastiman con fuego, pues sabes que el fuego es un elemento que lastima. Pero no solamente eso, también sabemos que el fuego cocina. ¿Por qué? Porque seguramente tú mismo lo has hecho, tú mismo cocinas con fuego, o porque en su defecto has visto cómo cocinan con fuego. Y de forma un poco más científica, porque esto no solo se limita a la cocina y a las heridas, también tenemos una experiencia científica del fuego y sabemos en teoría cómo se origina el fuego. Sabemos que el fuego es resultado de la combustión, de la oxigenación, de la combustión de algo inflamable,
y del constante suministro de oxígeno para que la flama no se muera. Entonces, en términos científicos también tenemos una idea o una experiencia de lo que es el fuego. Pero no solamente eso, evidentemente. También aquí hemos abordado el arquetipo del fuego como algo mítico. Recuerda el mito de Prometeo, este titán que roba el fuego del Olimpo para dárselo o regalárselo a los seres humanos y que es castigado. Entonces el fuego también tiene un elemento mítico o religioso, hay una interpretación o una experiencia del fuego como un símbolo arquetípico. Entonces aquí ya podemos ver múltiples dimensiones de la experiencia sobre un solo concepto. Ahora imagina trasladar todo este mecanismo de pensamiento o de experiencias a todo lo que nos rodea en el mundo. A las almohadas, a las cobijas, a la luz, al rayo, a la electricidad, a los autos, a los caminos, a las estrellas, al cielo, a las montañas, al sol. Hay múltiples experiencias que podemos realizar a través de una sola cosita. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos la maravilla que supone poder pensar y ser conscientes de nuestro mundo y de nosotros mismos, porque involucra saber que cada una de estas experiencias puede transformarse, sí, en un método científico para acceder a estas experiencias y para entender sus leyes internas, pero también a un método narrativo, porque podemos relatar N cantidad de cosas a través de las experiencias que tenemos de ello. Entonces, si yo te invito a contarme la historia más bonita que tienes con la luna, seguramente vamos a tener infinidad de historias que cada uno de ustedes pueda compartir con referencia a la luna. Lo mismo va a pasar si yo les pido hacer una historia de una flor, del campo, algún tipo de memoria, de experiencia que hayas tenido con esos elementos. Entonces, en ese sentido, podemos ir vislumbrando la importancia humana de la experiencia y de entender un mecanismo de relación con el mundo tan propio del ser humano como es entender teóricamente lo que es la experiencia y también anímica y sensorialmente lo que son las experiencias. Ahora tú me dirás, Daniel, muy bonito tu choro, muy bonito tu debraye mental, tu debraye filosófico, pero yo lo que quiero es una definición concreta de lo que es la experiencia. Por supuesto no te voy a dar alguna definición de la Real Academia Española porque eso cualquier persona lo puede consultar por internet y creo que da un marco de referencia pues bastante bueno para comenzar. Pero yo te quiero dar una definición un poco más personal de lo que para mí es la experiencia para que podamos partir de eso para darle un poquito más de sentido a todo este episodio. Ok, para mí, ¿qué es la experiencia? Te la voy a leer literalmente como ya yo la anoté para que no se me fuera. Porque dije, ok, suena muy bien, pero seguramente algún tipo de análisis crítico que tú puedas hacer al respecto la puede desmontar de inmediato. Sin embargo, esta es la definición que te traigo. La experiencia es una relación que existe entre un fenómeno psíquico y o natural con nuestra conciencia de ser y estar. En otras palabras, la experiencia es la consecuencia de vivir, sentir, accionar, reaccionar y pensar, y de todos los verbos derivados que se les ocurran. Ahora, déjame preguntarte, ¿cuántas experiencias has tenido a lo largo de tu vida? Realmente, y muy probablemente, ese nivel de experiencias o ese número de experiencias ya ni siquiera sea contable o contabilizable. Imagina o recuerda un poco acerca de la primera vez que amaste, o que sentiste odio, o que algo te dolió, o que algo te generó satisfacción, estímulos externos que reaccionaron en tu carne, y seguramente también has tenido otro tipo de experiencias, como te mencioné anteriormente. Las experiencias no solo tienen que ser pues sentidas o tenidas a través de los estímulos sensoriales primarios. También hay otro tipo de experiencias no tan fácilmente definibles y tal vez de este tipo de experiencias son un poco más contabilizables, pero no por ello menos importantes. Imagina, si eres una persona creyente, la experiencia de haber experimentado, valga la redundancia, un milagro, o
haber experimentado un fenómeno sobrenatural, las famosas historias de fantasmas, de ovnis, de cosas que se mueven sin explicación alguna, de posesiones demoníacas, ¿no? También son otro tipo de experiencias religiosas, herméticas o esotéricas, pero no por ello menos importantes. También están las cuestiones de haber experimentado algo en un sueño, es decir, cuántas veces, y esto es principalmente si eres un artista o un creador, cuántas veces no has tenido ideas sumamente originales a través de un sueño, es decir, que tuviste algún sueño y dijiste al amanecer voy a escribir eso que soñé, o voy a pintar eso que soñé, o voy a hacer una canción de eso que soñé. Entonces, esto nos está indicando que los sueños o el mundo onírico también es una fuente de experiencias distintas, por supuesto, porque finalmente aquí tenemos un debate muy filosófico que, vaya, es evidente, no vamos a resolver en este podcast, pero acerca de si los sueños pueden ser contabilizados como parte de las experiencias o no. Digo, seguramente ya lo intuyes, mi respuesta es un sí rotundo, porque incluso hay muchos casos de personas que aprenden algo a través de un sueño. Pero no solo eso, es decir, no nos detenemos aquí, también hay experiencias que parten a raíz de haber leído algún libro. Podemos entender o hacernos una idea de lo que es el amor, de lo que es el odio, la guerra, la paz, la desesperación, la angustia, la depresión, el éxtasis, todas estas situaciones, la muerte incluso, la locura, todas estas situaciones que son tan presentes en la literatura y que de alguna forma nos ofrecen a través de estas páginas una experiencia en tercera persona. Es decir, no somos nosotros en sí quienes estamos experimentando eso que nos están narrando los libros, pero definitivamente la lectura de ese tipo de cuestiones nos está generando un tipo de experiencia con relación a eso que estamos leyendo. Y dije libros porque es tal vez el formato de narrativas con el que más en contacto estoy. Bueno, no es con el que más en contacto estoy, pero sí el que más tengo presente porque, vaya, los veo en todos mis días y los leo en todos mis días. Pero al final de cuentas esto mismo lo podemos trasladar a películas y a textos de algún otro tipo que no sean literarios, lo podemos trasladar a series y a animes y a videojuegos. ¿Cuántas cosas no hemos aprendido a partir de estos formatos audiovisuales que tradicionalmente tal vez no estarían contabilizados como parte de una experiencia en sí? Es decir, este tipo de formatos en ocasiones es muy despreciado por ser parte de una cultura popular donde pues tradicionalmente se les ve como una pérdida de tiempo o como un mero hobby, cuando la realidad es que este tipo de formatos nos está otorgando grandes cantidades de experiencias, buenas y malas, experiencias basuras, por supuesto que sí, en muchas ocasiones. Hay que ser muy sinceros, no todo lo que vemos en películas, en series, en animes, mangas, cómics es contenido de calidad. Hay ocasiones donde estas experiencias pues realmente da lo mismo si la tenemos o no. Pero al mismo tiempo hay muchas otras cosas que este mismo tipo de formatos audiovisuales, de narrativas audiovisuales, nos va a estar dando como experiencias muy ricas en contenido filosófico, en contenido técnico, científico, religioso, lo que ustedes gusten y manden. Entonces aquí ponemos a prueba que el concepto de experiencia no solamente se va a tener a partir de lo que yo experimento en primera persona con el objeto o elemento en cuestión, también puedo generar experiencia a través de la experiencia de otros, incluso si estas experiencias son ficticias. Es decir, no es necesario tener el objeto de frente. ¿Cuántas veces no hemos aprendido cosas desde el nivel teórico y cuando nos enfrentamos a la cosa técnica en sí, vemos que ya la dominamos de cierta forma y que no nos es tan ajena? Porque en el nivel teórico, en un manual, por ejemplo, ya supimos o ya entendimos cómo es que se hacen las cosas. Y ese manual es evidente, fue escrito por alguien que tuvo la experiencia de armar eso. Entonces también aquí es bien interesante ver cómo hay modelos de realidad, cómo hay proyecciones virtuales de realidad a través de las cuales podemos también tener este tipo de experiencias. Es decir, la realidad va más allá del mundo material, también tiene que ver con el mundo de las ideas y el mundo de la representación y de la interpretación, por supuesto.
De nuevo, quiero insistir, no es objetivo de este programa, de este podcast, resolver el dilema que supone todo el tema de la realidad y de la experiencia. Es decir, el tema de la realidad y la experiencia ha sido abordado por filósofos, teólogos, psicólogos, físicos, científicos de todo tipo, alquimistas, y este tipo de dilema sobre lo que es la realidad y la experiencia, pues ha sido abordado desde la antigüedad. ¿Qué es la realidad y cómo la experimentamos? Es una pregunta con una profundidad histórica abrumadora y que además de todo, pues esta pregunta es muy orgánica y es muy cambiante, porque las respuestas a las que se llega en cada época son muy distintas entre sí porque la realidad cambia. Y el ejemplo perfecto de esto es el método de Descartes, del que hablaba en su libro El discurso del método, que es el libro más famoso de este filósofo. La cuestión, y aquí es bien interesante ver cómo incluso desde el título ya te está diciendo mucho. Hay un método de acceder a lo real o a la realidad, pero al mismo tiempo Descartes reconoce en su propio título la importancia del discurso, es decir, de la narración y del relato para entender la experiencia sensorial, es decir, una no está completa sin la otra. La cuestión aquí es que en el discurso del método Descartes va a hablar acerca de lo que es la realidad, y para él la realidad es algo mecánico y geométrico con profundidad y dimensional, ¿no? Es decir, estamos hablando de una realidad tridimensional, geométrica y mecánica, es decir, que se mueve. Hay una proyección y hay sentidos con los cuales se puede experimentar esta realidad. Y buena parte de cómo resuelve Descartes un poco el dilema de cómo se comunican los sentidos con lo real es a través de la incorporación de Dios como cuestión primaria, cuestión de relación entre ambas cosas, entre el sujeto y su mundo. El famoso pienso, luego existo es parte de este discurso del método, y la forma en que resuelve Descartes el cómo el yo se relaciona con su mundo es a través de Dios, a través de prácticamente este espíritu divino o este principio divino, ¿no? La cuestión aquí es que Descartes está ofreciendo un modelo de realidad o de experimentación de la realidad muy propio para su época. Es decir, muy propio para la segunda mitad de los 1600 después de Cristo o de la nueva era. Aquí la situación es que la realidad ha cambiado demasiado y los cambios científicos y tecnológicos han puesto en crisis muchos conceptos de realidad que se tenían desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque estamos incorporando nuevas dimensiones de lo real a nuestra vida, a nuestra relación con el mundo. Entonces es tal vez muy probable que Descartes no haya vislumbrado en su momento histórico una realidad, por ejemplo, cibernética o del ciberespacio, donde es evidente que aquí hay una experiencia con un mundo distinto que no tiene profundidad, pero que realmente nos está haciendo habitar un nuevo pliegue dimensional y un nuevo pliegue de conciencia personal, ¿no? Que es nuestra relación de nosotros mismos con otros a través de una pantalla, es decir, a través de algo que no tiene volumen, por así decirlo, y que no es tridimensional en sí. Y que tampoco es mecánico, o bueno, es virtualmente mecánico, pero aquí ya empezamos a meternos con cuestiones que ponen en crisis estos conceptos que se daban por hecho desde lo clásico, ¿no? Desde la filosofía más clásica. Y esto no es para nada malo, Descartes sigue siendo un referente dentro de la filosofía. Sin embargo, también es bien importante ver cómo los tiempos van cambiando. Es decir, es evidente que el mundo que tenemos actualmente no es el mundo en el que vivió Descartes, y por lo tanto es evidente que muchos de los conceptos de Descartes ya no son 100% aplicables en estos nuevos tiempos. Entonces, eso es lo importante. Entonces, aquí la cuestión es entender que también el propio concepto de experiencia no es un concepto cerrado, es un concepto abierto, dispuesto a relacionarse con el mundo y a ir cambiando en la medida en que nosotros vamos cambiando y nuestra relación con el mundo va cambiando por la incorporación de nuevas tecnologías, de nuevas realidades, de nuevas dimensiones, de nuevos pliegues de conciencia, por así decirlo.
Y bueno, actualmente la pregunta obligada es, por ejemplo, si la inteligencia artificial podría llegar al punto de tener una conciencia propia. Muchas personas van a decir, bueno, eso es imposible, otras personas van a decir, eso es muy lejano, y otras personas van a decir, bueno, es una tecnología que está avanzando a pasos agigantados y no se puede descartar esa idea. Sin embargo, esto es evidente, Descartes en su momento tal vez ni siquiera lo vislumbró, o si sí, de forma un tanto muy prototípica. Entonces, en este sentido, a lo que quiero ir más allá de debatir sobre la experiencia y la conciencia es entender que esta pregunta sobre lo que es la experiencia y la realidad es una que nos hemos hecho desde tiempos clásicos, desde tiempos antiguos. Y la situación es que no importa qué tanto nos hagamos esta pregunta una y otra vez a través de las generaciones, la respuesta siempre va a ser distinta, pero muy necesaria para entender desde qué realidad estamos hablando en ese momento y entender más sobre nuestra posición en el mundo, es decir, sobre nuestro estar y ser en el mundo. La experiencia tiene todo que ver con nuestras ideas conscientes o inconscientes de las cosas. Tiene todo que ver con nuestras preocupaciones, preconcepciones, prejuicios también, hipótesis, si eres científico o científica, es decir, de dónde parten las hipótesis, generalmente de experiencias objetivas o de experiencias teóricas, ¿no? Entonces, así generalmente es que podemos crear alguna hipótesis sobre algo. Pero también tiene todo que ver la experiencia con nuestros intereses, nuestros sueños, nuestros tabús, fetiches y también, evidentemente, con nuestras inclinaciones políticas y comprobaciones, solo por nombrar algunas de ellas. Y aquí es importante separar las experiencias colectivas o de grupo de las experiencias subjetivas o personales, porque existen las dos y de hecho no es que, más bien, me expresé mal, no es una cuestión de separar, sino de entender que existen dos tipos de experiencia y que ambas se correlacionan y se coproducen, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, un mismo hecho puede generar toda clase de experiencias personales y comunitarias. El ascenso al poder, por ejemplo, de una persona, de un presidente o presidenta que llega a través de la vía democrática y electoral a la silla presidencial, va a generar todo tipo de reacciones. Te invito a que pienses en tu propio país. Seguramente el ascenso de algún tipo de líder a través de la vía democrática generó todo tipo de opiniones subjetivas y comunitarias. Habrán habido los que celebraban y festejaban ese ascenso y habrá habido quienes realmente decían, híjole, es que acaba de ascender el diablo y se va a llevar a la fregada al país. Entonces, un mismo hecho es un mismo hecho, porque es todos y todas están viendo o experimentando de alguna forma lo mismo, que es el ascenso de una persona al poder. Sin embargo, la experiencia personal va a variar demasiado dependiendo de la persona. Entonces aquí es interesante ver cómo pueden existir hechos, cosas que vemos, pero la experiencia o la interpretación y las reacciones personales producto de esa experiencia van a ser completamente distintas dependiendo del sector y de los grupos y de las personas. Esto nos está indicando que no existe una experiencia universal de las cosas. Hace poco estaba viendo, por ejemplo, un video cuya fuente es TikTok. Sí, también es importante reconocer de dónde vienen nuestras fuentes, pero bueno, no es la primera vez que lo escuchaba, ni que lo leía, ni que lo veía. Solo es algo que me recordó por haber visto este video en el hecho de que dicen que las personas ni siquiera vemos el mismo tono de los colores. Tal vez veamos un poco el mismo espectro, pero no el mismo tono. Y esto es bien interesante verlo. Hay muchos memes sobre personas que van a decir, bueno, todo tono de rojo es sencillamente rojo, y hay personas que se van a dirigir a ese rojo a través de su concepto, de su nombre, a través de ese tono. Entonces aquí la cuestión que nos está indicando es que sí, tal vez haya un hecho como el color, sin embargo existe una infinidad de interpretaciones que podemos hacer sobre ese color a través de nuestra experiencia o de nuestra relación con él. Entonces aquí, para irlo bajando todavía un poco más, ya hablamos de un tema electoral, pero también hay otras situaciones más naturales o naturales. Hay hechos reconocibles para prácticamente todas y todos, como que la luna, sin importar si es concebida como astro, como satélite, como diosa, como dios o como conejo,
se pone arriba en el cielo. Es decir, es un hecho que la luna se va a poner arriba en el cielo generalmente cuando anochece y que hay algunas noches donde desaparece. Concretamente en las noches de luna nueva. Pero, si bien hay un hecho como que ese astro está ahí durante las noches, no hay una experiencia universal sobre la luna. Y tan es así que cada pueblo va a crear su mito alrededor de la luna. Cada civilización que ha existido tiene un mito o un relato que hace sobre la luna. Si bien arquetípicamente comparten muchas situaciones clave o elementos clave que nos van a permitir leer a la luna como algo que va a poseer características similares para cada pueblo o civilización, el hecho es que la relatoría que se hace de la luna, las narrativas o mitos que se hacen de la luna van a ser muy particulares dependiendo del pueblo. Y esto, si todavía lo trasladamos a un nivel más personal, nos va a estar hablando de que cada persona va a tener una historia que hacer sobre la luna. No es lo mismo la luna para mí, como Daniel Arias, que la luna para otra persona. Cada uno va a tener su experiencia con relación a este astro. Entonces, con esto podemos entender que existe un hecho universal como lo es la luna sobre el cielo nocturno. Pero al mismo tiempo, esta experiencia, si bien puede ser comunitaria, también es personal y subjetiva, y está condicionada por la forma en que nos relacionamos extensivamente con este fenómeno. Entonces es por eso que siempre una misma experiencia va a tener múltiples relatos. Hay una película muy interesante que saco a colación con todo esto, que es 12 hombres en pugna. Una película clásica que puede poner en relación, o más bien que puede poner en evidencia esto de lo que hablo. Existen hechos como que existió un asesinato, sin embargo la interpretación y el juicio de cada uno de estos hombres que fueron invitados o que fueron seleccionados para hacerse un juicio sobre el hecho y saber si condenan o no al muchacho por el asesinato, toda esta situación va a estar muy mediada por la experiencia de cada uno de ellos y la interpretación que le dan a un mismo hecho. Entonces no hay que universalizar y decir siempre, bueno, es que la experiencia va a ser igual para todos. Realmente no, porque la experiencia siempre va a estar mediada por algo bien personal, y eso también es un hecho. En este sentido, sí quiero reconocer que hay cosas en las que yo creo. Yo, Daniel Arias, conductor de este podcast, yo creo en muchas cosas. Y seguramente tú, como escucha, creerás en muchas otras cosas. No necesariamente nuestras experiencias o nuestras creencias van a empatar. Y no tienen que hacerlo, eso enriquece mucho a la cultura y a la comunicación y, bueno, la riqueza de este mundo. Creo que es importante reconocer desde qué lugar estamos parados. Y en mi caso, te voy a compartir, creo que la experiencia material y observable no es la única que teje a la realidad. Y también creo que reducir el campo de experiencia o de realidad a esta ruta es limitarla en exceso. Sí creo que hay experiencias mucho más allá de lo observable y de lo material. Creo también que evidentemente la ciencia es un método muy riguroso que ayuda a explicar muchos fenómenos, que nos ha ayudado a asignar muchas leyes físicas y naturales de nuestro mundo y de nuestro universo y que nos han ayudado un poco a entender qué posición tenemos en este vasto universo y qué podemos y qué no podemos hacer en ciertas circunstancias y en ciertos eventos y situaciones, pero también creo que estas explicaciones teóricas o comprobables de la ciencia no agotan al fenómeno de la realidad o de lo real. Y que lo que es más, en muchas ocasiones estas comprobaciones científicas son el nacimiento de una especie de hidra, esta bestia o este monstruo mitológico griego. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que en muchas ocasiones la ciencia en sí, el método científico, corta una cabeza de la realidad y la explica y la ata a las leyes, y en su momento nacen otras 3 dudas científicas más sin explicación aparente. Entonces creo que en este sentido hay muchas cosas que están más allá del campo de realidad material y observable. Creo que hay muchas cosas de las que nos estamos perdiendo por tener muchos estigmas al respecto y por no abordar estos fenómenos de forma seria y por conocer y por concebirlos como parte de
dogmas o de tabús o de historias urbanas o de leyendas o de mitos o de cosas que cuenta la gente, ¿no? Por entretenimiento. Creo que hay un campo de realidad extensísimo del que nos estamos perdiendo por tener mucho este estigma alrededor del método, de que el método científico es lo que prima como herramienta de concepción y de entendimiento e interpretación de la realidad. Creo que el método científico, al final de cuentas, sí es un método para acceder a la realidad, pero no es el único. Y creo que nos estamos perdiendo de N cantidad de otros métodos de acceso a lo real por siempre concebir al método científico como lo más, no quiero decir lo más elevado, pero sí lo más riguroso y profesional y serio para acceder a, cuando hay mucho más. Y creo que es importante en este punto mencionar un poco de las utopías científicas de los siglos pasados, en las llamadas ciencias naturales principalmente. Una utopía que realmente llegó hasta otras áreas del pensamiento y de la condición humana, como lo son las ciencias sociales y humanidades, que adoptaron muchos de los métodos científicos propios de las ciencias naturales para sus propios procedimientos. Y en ese sentido hubo muchos choques teóricos y filosóficos dentro de las ciencias sociales y humanidades, porque el objeto de estudio de las ciencias sociales y de las humanidades, que son la sociedad propiamente y el ser, pues están un poco ajenos a ser fenómenos 100% científicos, replicables, observables y comprobables. ¿Cómo puede uno poder observar el ser en sí, ¿no? del que hablan tantos filósofos y filósofas? La situación aquí es que esta utopía científica de que se puede observar la realidad objetivamente por un observador lejano al fenómeno es una utopía que continúa presente en muchas facultades y en muchas universidades principalmente, donde básicamente se niega todo lo que no es observable y comprobable con los instrumentos de medición que se tienen actualmente. Lo curioso es que se ha comprobado o se ha demostrado que el solo hecho de observar, por más objetivo que se sea, el solo hecho de observar sin interactuar ya supone una forma de relacionarse con el objeto de estudio o con el experimento. Y esa forma de relacionarnos, esa interacción que tenemos con el objeto de estudio, ya está alterando el experimento. Esto se ha demostrado mucho dentro, principalmente, de la física cuántica, como hay experimentos que van a lanzar resultados, pues, en apariencia sin explicación, o me parece que hasta ahora sin explicación, sobre los resultados que se obtienen cuando el experimento está siendo observado por un observador, valga la redundancia, o cuando el experimento se deja hacer por sí mismo. Entonces los resultados son muy distintos, lo que ya nos está hablando de que el observador objetivo, en términos concretos, no existe, porque el observador, al observar la realidad, ya la está alterando y ya se está relacionando con ese fenómeno. Entonces, aquí lo que nos está demostrando es que la objetividad total es un ideal, claro, es un ideal que se tiene tal vez dentro de la ciencia y dentro de ciertos sectores científicos, pero no es una realidad. Todo este prefacio es para compartirte mi visión o la visión que tengo sobre la experiencia, sobre este concepto. Personalmente, por experiencias personales, creo en la existencia de dimensiones o de mundos extramateriales. No pongo en duda fenómenos paranormales. Creo en la existencia de vida inteligente fuera de nuestro planeta y creo en lo oculto, hermético y esotérico. Es decir, creo en la existencia de planos distintos al nuestro y de fuerzas que al menos por ahora escapan de la rigurosidad científica y de los instrumentos de medición que poseemos actualmente. Creo también que existe un nivel de experiencia que trasciende al cuerpo humano y sus reacciones físicas y químicas, es decir, yo sí creo que el ser humano es mucho más que la carne que habitamos. Creo que el método científico no es el único método para acceder a la realidad, aunque, sin lugar a dudas, creo que el método científico, en definitiva, es una forma de hacerlo, pero de nuevo, no es
el único método para acceder a la realidad y definitivamente el método científico no agota a la realidad. Eso es en lo que yo creo, esa es la postura que tengo al respecto y esa es la postura que comparto contigo. No tienes que estar de acuerdo conmigo, sin embargo creo que sí es importante que yo lo mencione justamente para que se le dé más entendimiento a lo que viene en este podcast, a lo que viene no solamente en este capítulo, sino a partir de aquí en futuros capítulos. Esa es mi postura sobre la experiencia y la realidad. Creo que nuestra posición en el mundo nos va a dar un punto de vista. Y obviamente yo tengo mi propio punto de vista a partir de las experiencias y de la posición que ocupo en este mundo. Esta posición o este punto de vista me ha permitido ver, sentir, escuchar y en esencia también experimentar cosas que desde otro ángulo o que desde otro punto de vista ajeno al mío podrían resultar en simples mentiras, y quizá lo sean. Sin embargo, este podcast no es sobre verdades, es sobre relatos y en ese sentido quiero contarte algunos. Hace unos días, prácticamente ya una semana, vi en Netflix un documental, el documental sobre la desaparición del doctor Jacobo Greenberg, este doctor o psicólogo mexicano, docente de la UNAM, muy importante y famoso por el tipo de experimentos que realizó a lo largo de su carrera y también muy conocido por su súbita desaparición hasta el momento pues sin resolverse. La carpeta de investigación me parece sigue abierta, aunque realmente sin muchos avances al respecto. Por el tipo de experimentos que el doctor Jacobo Greenberg realizaba y por lo que él postulaba, por haberse metido mucho al mundo de los chamanes, de los brujos, de los magos, esta cuestión más oculta y hermética, y por todo lo relacionado con su desaparición, el doctor Jacobo Greenberg dio mucho de qué hablar. Y a raíz de la aparición de este documental en Netflix, pues muchas de sus obras han sido publicadas. Entonces, por ejemplo, si tú vas a librerías como Gandhi, pues vas a ver que Gandhi está atiborrada de libros de este doctor. A ver, no es mi intención en este programa poner en duda o también aprobar o más bien o no poner en duda los experimentos y los temas de investigación del doctor Jacobo Greenberg y de sus investigaciones. Solamente lo traigo un poco a colación para que entiendas de dónde surge también este programa. El doctor Jacobo Greenberg, a través de sus experimentos, va a postular niveles de experiencia distintos a lo meramente cerebral o a lo meramente corporal. Él va a entender a la realidad como algo que va más allá del mundo observable y va a entender a la realidad como un campo que se puede de alguna forma manipular a través de la voluntad y demás. Entonces, aquí vamos a entender que para el doctor Jacobo Greenberg, la realidad que experimentamos desde lo sensorial, desde lo observable, no es lo único y que la más rigurosa ciencia alcanza sus límites cuando entra al territorio de lo esotérico, de lo oculto, de lo chamánico, de lo brujil, etcétera, etcétera. Obviamente, también aquí es bien importante mencionarlo. Esos otros mundos también están llenos de muchas personas que realmente se aprovechan del folclore o finalmente de la desesperación de las personas para poder sacar provecho de eso, ¿no? Sacar un provecho principalmente económico. Sin embargo, dentro de ese mundo hay también muchas otras personas que genuinamente van a poner en jaque a través de lo que dicen y de lo que hacen muchos de los dogmas que se tienen desde la ciencia o desde el método científico, porque así como el doctor Jacobo Greenberg, van a haber muchas personas de ciencia que van a decir, ok, yo creía meramente en el método científico y en la ciencia más rigurosa hasta que me topé con tal persona que me hizo ver que la realidad que yo entendía como comprobable y observable no es la única. Aquí quiero invitarte a hacer una reflexión o a pensar en la siguiente situación, y para ello te hago una pregunta. ¿Dónde colocaría un científico o un psicólogo muy metódico, formado en las más altas facultades o universidades de psicología del mundo, sumamente alineado al método científico y cerrado por completo a una realidad extensa
más allá de lo observable, ¿dónde colocaría este psicólogo o esta persona de ciencia a las experiencias religiosas o a las experiencias milagrosas o a las experiencias demoníacas, a las experiencias alienígenas o a las experiencias sobrenaturales o también a las experiencias suprasensoriales? Es altamente probable que esta persona en cuestión, este psicólogo o psicóloga alineado al método científico en cuestión, haga un diagnóstico de la persona que llegue con él y le diga: es que yo tengo experiencias demoníacas, o yo veo en cada momento a fantasmas, o escucho cosas, o veo cosas donde nadie más las ve. Es altamente probable que estas experiencias sean catalogadas de inmediato como parte de un diagnóstico y que al mismo tiempo catalogue a esta persona con algún tipo de alteración o padecimiento mental. Por supuesto, aquí es bien importante, no es señalar acusatoriamente a todo científico o científica o psicólogo o psicóloga. Finalmente están haciendo un trabajo y finalmente pues es evidente, hay muchas personas que en efecto van a tener alteraciones o padecimientos mentales que se deben de atender. Sin embargo, también va a haber todo otro grupo de personas que sí, que puede tener estas experiencias sobrenaturales, paranormales, extrasensoriales, que no va a tener ningún tipo de alteración mental, ningún tipo de padecimiento mental, y que por el solo relato que se hace alrededor de esa experiencia sobrenatural, de inmediato va a ser catalogado como alguien que padece algún tipo de enfermedad o alteración mental. Entonces aquí es bien importante ver quién tiene el dominio de la realidad, el dominio discurso de la realidad. Aquí entramos a un tema bien escabroso del que, por ejemplo, filósofos como Michel Foucault ya había hablado al respecto. Científicos o los científicos actuales se hacen con el dominio discursivo de la verdad y con los diagnósticos, es decir, diagnosticar ya te está catalogando dentro de algún tipo de subgrupo que tal vez no puede experimentar a la realidad como debería de experimentarla y que se está saliendo de los dogmas y de los modos productivos y de lo socialmente aceptable y de lo políticamente correcto. Estos científicos o científicas que se hacen con el dominio discursivo de la verdad y de lo real, pues en este sentido, en esta práctica como tal, en esta práctica de señalar y de diagnosticar, no son tan distintos en su práctica para con el mundo y su experiencia de lo que eran hace siglos las autoridades religiosas. ¿Qué hacían las autoridades religiosas? Básicamente, en términos prácticos y retóricos, lo mismo. Categorizaban a lo aceptable de lo inaceptable y también categorizaban el nivel de la experiencia y de las creencias. Entonces, personas que de repente decían tener experiencias que no debían, pues sencillamente eran remitidas a la Inquisición en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, en este sentido es bien importante tener en cuenta que un científico, si bien puede tener métodos científicos que le permiten acceder a un tipo de realidad muy fiables y que al mismo tiempo tiene instrumentos de medición de la realidad también muy fiables, no está exento de caer en discursos y que su práctica también es una forma de ejercicio de poder. Un científico, una científica con un método científico plenamente riguroso puede acceder a la realidad, pero también puede construir realidad a través de los discursos que da de la realidad a la que acaba de acceder. Y lo sabemos perfectamente dentro de las ciencias sociales, cualquier sujeto que construye una realidad discursiva y que impone esa realidad discursiva a grupos, pues evidentemente está ejerciendo poder y por lo mismo este discurso se arranca un poco del método científico para insertarse plenamente en la política y en la retórica y en la legitimización de lo que dice o no dice. Es decir, a la ciencia no le basta ser ciencia por sí misma para ser legítima, necesita acompañarse de un discurso, y en ese sentido científicos y científicas se parecen un tanto a los escritores y escritoras, a los artistas y a los políticos en el hecho de que necesitan convencer para hacerse con el dominio público del discurso y para que el discurso científico se inserte en todas las esferas como verdad.
Lo interesante es entender cómo, en este sentido, el dogma de la verdad, que se insertó en la sociedad a través de los discursos y de la legitimización científica retórica que se hace de la verdad, cambia de manos de un grupo discursivamente poderoso a otro. Es decir, la verdad y el dominio de lo real se va intercambiando de manos de un grupo en el poder a otro. La verdad, en este sentido, pasó de lo religioso a lo científico. Y en este sentido, las cofradías de la verdad, ya sean científicas o religiosas, se transforman en las variables, porque son cuestiones que se van intercambiando. Antes era el sector religioso o eclesiástico quien se hacía con el dominio de lo real y de la verdad, y esto pasa de manos a los grupos científicos con su método científico. En este sentido, las variables son estas cofradías religiosas y científicas, y las constantes terminan siendo los locos o aquellas personas influenciadas o poseídas por fuerzas malignas. Entonces aquí tenemos una cuestión bien loca y bien interesante, que es entender cómo la verdad termina siendo una variable, y cómo la locura o aquello que no es verdadero termina siendo una constante. Y estos grupos que se acusan de no tener la verdad o de estar permeados mucho por fuerzas malignas o por locura, terminan siendo constantes. Entonces, por supuesto, esto invita mucho a pensar alrededor de esta idea para entender pues qué tan objetivos terminan siendo realmente los científicos y científicas que dicen serlo. Con lo anterior, quiero proponer a la duda y al pensamiento crítico como condiciones necesarias de ser ante toda aparente verdad o certeza. Esto no es lo mismo a decir, ok, todo es relativo. Todo es relativo ya es una tautología, porque finalmente el todo es relativo ya significa que el que todo sea relativo pues marca el hecho de que entonces hay una cuestión que no es relativa, que es el relativismo, ¿no? Pero a falta un poco de lenguaje más preciso para esto, creo que es válido decirlo. Con poner en duda y tener un pensamiento crítico ante las certezas y verdades, no quiero decir que lo que esté proponiendo es una cuestión de relativismo disfuncional, en donde entonces todo es permisible, todo es real, todo es verdadero o todo es mentira, sino todo lo contrario, en tratar de acceder a la realidad a través de todos los mecanismos posibles y de poner en duda esas certezas o verdades que se nos muestran como aparentes. Porque lo cierto también es que hay un montón de situaciones y de cosas que antiguamente se creían como verdaderas y científicas, y que posteriormente, al ser atravesadas o interpeladas con la duda y el pensamiento crítico, se revelan como falsedades o dogmas inexactos o ciencia inexacta, o que los cálculos tuvieron algún tipo de error, entonces lo que tradicionalmente era deja de ser en ese momento. Entonces, por eso creo que uno como persona tiene que ir siempre cargado un poco de esta duda y de este pensamiento crítico para poder ser más críticos ante la realidad y ponerla en cuestionamiento, en un sano cuestionamiento. Ahora ya con todo este marco teórico y conceptual, quiero traerte lo realmente interesante de este episodio. Como te lo había prometido, te voy a contar en concreto 3 historias personales que me han pasado pues relativamente hace poco tiempo, y que de alguna forma, al menos para mí personalmente, puso en jaque algunas creencias y dogmas que yo traía de antes, y que estas experiencias hasta la fecha no les encuentro un sentido o una explicación científica, pero sí les encuentro un sentido y una explicación narrativa. Entonces, ahora sí, aquí viene ya lo bueno, aquí viene lo prometido, porque bien dicen que lo prometido es deuda, y pues vamos con las historias. La primera experiencia o el primer relato que te voy a contar me pasó hace bastante poco, a mediados del 2024 más o menos. En ese periodo yo estaba estudiando la maestría en literatura. Actualmente ya la terminé, pero en 2024 estaba más o menos a la mitad de los estudios. Como en cualquier maestría o como en cualquier posgrado, se me pedía realizar una investigación sobre algún tema de mi elección,
que me sirviera para armar todo un cuerpo teórico y bajarlo todo a través de una escritura o de una narrativa creativa. En mi caso elegí hacer una novela. Sin embargo, el paso previo a realizar esta novela era enfrascarme o sumergirme en la investigación de campo del tema que había elegido. En mi caso, yo había elegido como tema de investigación a la muerte. Seguramente si has escuchado algunos otros episodios de este podcast, te habrás dado cuenta que la muerte juega un rol importante en mis narrativas, en mis relatos y en mis temas de investigación. Esto no es gratuito. La muerte ha jugado un rol importante en mi vida desde prácticamente mi infancia. He estado en contacto con ese tema y he sentido mucha fascinación al respecto desde hace muchísimos años. Entonces, haber tenido la muerte como tema de investigación en la maestría me dio la oportunidad para convertir ese interés y esa fascinación en un tema de estudio riguroso. Entonces, en ese sentido, me aventuré a investigar sobre la muerte no solamente desde lo teórico, literario, cinematográfico, que claro que formó parte de mis investigaciones, pero también al mismo tiempo me lancé a investigar sobre ella en los lugares, espacios y en las personas que tenían una relación directa con la muerte, cuyos oficios, en el caso de las personas, tuvieran una relación directa con la muerte, pero también en esos espacios que tradicionalmente se entienden como espacios de muerte. Y en este sentido no me limité a investigar a la muerte en solamente una de sus aristas o solamente una de sus dimensiones, es decir, no me limité a investigar a la muerte desde su lado clínico o médico, o desde su lado religioso, o desde su lado fúnebre o escatológico, sino que traté de realizar una investigación lo más integralmente que pude. Y en ese sentido, entrevisté y estuve en contacto con personas que estaban sumamente relacionados a ella, en todo tipo de campo. Entrevisté a personas o a médicos oncólogos, médicos geriátricos, médicos forenses también. Entrevisté también a un periodista de La Nota Roja. Entrevisté a personas que trabajaban en funerarias. Entrevisté a personas que trabajaban en panteones, como sepultureros, como administradores de panteón o como albañiles que estaban restaurando un mausoleo dentro del cementerio. Evidentemente visité muchísimos cementerios a lo largo de ese periodo. Me metí concretamente a la CEMEFO, que aquí en México es esta agencia gubernamental que es el Servicio Médico Forense. Lamentablemente es una agencia pública, y digo lamentablemente porque se dedica básicamente a recoger cuerpos de las calles, a evidentemente hacer las diligencias correspondientes cuando las personas fueron ultimadas en algún evento de violencia. Entonces realmente el servicio médico forense es muy activo, es muy importante en México, evidentemente por las crisis de violencia que se viven en el país, pero al mismo tiempo pues es necesario que exista esta agencia o este servicio. Al mismo tiempo también estuve en contacto con personas que creían y que también se dedicaban al culto de la Santa Muerte. Entonces, en ese sentido también estuve rondando. Hay varios templos dedicados a la Santa Muerte en el estado en donde vivo. Y pues esta historia que te voy a contar tiene todo que ver con esto último que te digo sobre la Santa Muerte. A ver, yo en ese 2024 fui a un municipio fuera de la ciudad en la que vivo para entrevistar concretamente a un periodista de nombre Pedro. Pedro se había dedicado durante décadas a cubrir La Nota Roja, concretamente en el municipio de donde él vive, pero ha cubierto y sigue cubriendo Nota Roja en muchos otros lugares. Entonces la información de Pedro me interesaba mucho porque finalmente tenía todo que ver con mi tema de investigación y tenía todo que ver porque era una dimensión o un punto de vista más de desde donde veía una persona
tan en contacto con la muerte a la muerte en sí, es decir, cuál era la relación de un periodista de la Nota Roja con la muerte y cuál era su concepción de la muerte, porque finalmente después de ver tantos muertos, tantos cadáveres a lo largo de tu vida, pues es evidente que tu concepción de la muerte no va a ser la misma que la de alguien que tal vez jamás en su vida ha visto un cadáver. Y menos en las situaciones en las que Pedro las ha visto, que finalmente, si eres de México, de alguna otra parte de América Latina, sabrás que la Nota Roja, pues en sí se le llama así por las condiciones que enmarcan o que rodean al descubrimiento de los cadáveres o a los muertos que se van cubriendo en estas notas periodísticas, generalmente que mueren en una situación de violencia y demás. Bueno, la entrevista en sí con Pedro se desarrolló muy bien. Pedro es una persona muy agradable. Me respondió todas las preguntas que tenía y más. Y evidentemente por su profesión no se censuró a sí mismo. Entonces eso me resultó muy interesante porque al final de cuentas él ve a la muerte de una forma completamente cruda, un tanto como lo que es y como lo que se ha dedicado a cubrir durante varias décadas. Entonces, en ese sentido estuvimos platicando en un pequeñito restaurante, estuvimos tomando unos refrescos y demás, y ya cuando finalizó la entrevista y me pongo a platicar más con él de una forma pues menos rigurosa, menos profesional, me comienza a cuestionar un poco más acerca de lo que estoy haciendo y cuáles son los intereses que tengo al realizar ese tema de investigación o al investigar un poco sobre la muerte. Entonces ya le comenté un poco sobre cuáles eran mis inquietudes, sobre cuáles eran los temas que quería atender, y él me dijo, oye, pues aquí en esta región donde vivo, yo tengo amistad con el dueño de uno de los templos a la Santa Muerte más grandes de la región y lo conozco perfectamente. Deberías entrevistarlo, deberías ponerte en contacto con él y bueno, agendar algún tipo de conversación o de diálogo. Yo un poquito fuera de la pena, no quiero decir para dar el avión, pero un poquito como por cortesía, digamos, le dije, sí, estaría muy bien, muchas gracias, que no sé qué. No es que no me interesara, pero pues evidentemente yo sabía que era muy difícil para mí regresar a ese municipio después de haber realizado la entrevista con Pedro. Sin embargo, Pedro, yo creo que sacando a su periodista interno, contactó a esta persona, a este señor, y me dijo, oye, ya hablé con él, te espera en su templo a las 5 de la tarde. Para ese momento eran más o menos las 4 de la tarde. Entonces yo dije, híjole, pues ¿qué hago? ¿Le digo que no y le digo que mejor otro día o aprovecho la oportunidad de tener esta entrevista en este momento? Al final me decidí por esto último. Pedro me llevó en motocicleta hasta el templo en el que esta persona estaba. Fue a las afueras de este municipio. Honestamente yo no tenía idea de por dónde estaba. Y obviamente la pregunta que estaba rondando mi cabeza era ¿cómo diablos me voy a regresar? En ese municipio yo tenía un amigo, un conocido, y de hecho él fue quien me dio como contacto entre Pedro y yo. Entonces dije, bueno, en el peor de los casos, si la entrevista termina muy tarde, le voy a pedir albergue a este amigo y ya para el día siguiente pues regresarme a mi ciudad de origen. Viajé hasta el templo, que fueron más o menos como 30 minutos de camino, y ahí me recibió esta persona, el llamado padrino de este templo. A ver, si te tuviera que dar una descripción de este templo al que entré, no va a ser muy distinta a la descripción que te pueda realizar de algún otro tipo de templo religioso, concretamente católico. Seguramente si has entrado a templos de la Santa Muerte, algo que te habrá llamado la atención es si vas con prejuicios o con dogmas anteriores, pues tal vez esperas encontrarte con algo tétrico u oscuro o tal vez, pues sí, no tan luminoso, tal vez esperas encontrarte en un ambiente pues no tan bueno, no tan en una atmósfera tal vez un tanto opresiva. Sin embargo, si has entrado a un templo de este tipo, te habrás dado cuenta de que algo de lo que más llama la atención es que realmente catolicismo y el culto a la Santa Muerte coexisten en prácticamente completa armonía. Y esto
en realidad se debe a que muchos de los oficiantes o de los creyentes en la Santa Muerte son al mismo tiempo católicos. Entonces, en sus cultos y en sus templos religiosos vas a encontrar elementos de ambas religiones, que en esencia, pues para ellos son solo una. Es decir, la Santa Muerte es algo así como una figura no reconocida por la Iglesia Católica, pero que al mismo tiempo está en la práctica del catolicismo. Es lo que llamamos un tanto los famosos sincretismos, ¿no? La unión de dos o más culturas, de dos o más religiones que coexisten y bueno, se desarrolla algo completamente nuevo. Entonces, en este templo, como en muchos otros de los que ya había visitado, pues me encontré con cruces católicas, con imágenes de la Virgen, con retratos de ángeles, obviamente con muchísimas representaciones en pintura o en estatua o en escultura de la Santa Muerte, con varios muñecos de la Santa Muerte. A la Santa Muerte, como a muchos otros santos o vírgenes, también se les ofrendan cosas, solamente que en el caso de la Santa Muerte, las ofrendas son un poco más visibles y un poco más materiales. Es decir, como parte de las ofrendas a la Santa Muerte, por supuesto tienes a las clásicas veladoras, pero también tienes que le ofrendan dulces o cigarros o botellas de alcohol. Entonces, en este templo pues había mucho de eso. También se le ofrendan muchas manzanas, por ejemplo, y he visto que las manzanas son una ofrenda constante en muchas creencias. La situación aquí es que quien dirigía este templo a la Santa Muerte, que bueno, yo me referiré a él como el padrino, al mismo tiempo había tenido una práctica o había estado en el seminario, se había estado formando como padre de la Iglesia Católica. Eventualmente dejé el seminario. Me platicó que viajó a otros lados y que en esos otros lugares aprendió sobre el palo santo, esta otra creencia o religión y práctica y rito, y también sobre la yoruba, esta otra práctica religión que en generalidad ambas tienen fuertes raíces con el vudú y con pues con la tradición africana. Evidentemente ambas llegan desde África a través de los conquistadores que arriban a Cuba, a México, y bueno, aquí se hace un sincretismo total de religión, de creencias, de comida. Es decir, el famoso mestizaje no sería lo que es sin el sincretismo religioso. En este sentido, en este templo, además de los elementos católicos y de la Santa Muerte que ya te había platicado, también encontré varios otros elementos o iconografías pertenecientes a la yoruba y al palo santo. La entrevista se realizó muy bien, muy correctamente. Fue un diálogo muy bueno. Aprendí muchísimo con el padrino, y al mismo tiempo, pues vaya, él me dio la bienvenida en ese templo y me ayudó mucho con las preguntas que tenía. La entrevista finalizó ya un poco en la noche. Tomé un camión de regreso al municipio y me puse en contacto con mi amigo para saber si me podía quedar a dormir esa noche en su casa. Él muy amablemente me dijo que sí. Entonces, bueno, si Ángel anda escuchando esto, le mando un fuerte saludo a Ángel y le agradezco mucho por esa noche en la que me dio hospedaje en su casa. Salimos a cenar algo. Regresamos a la casa. Primera hora de la mañana siguiente yo regresaría a la ciudad de donde venía. Y bueno, Ángel ya me indicó en qué parte de la casa me iba a quedar a dormir. Era un cuarto común y corriente, un cuarto un poco amplio, con una cama, un buró al lado, algunas cosas guardadas a lo largo y ancho del cuarto, pero en realidad era una habitación bastante libre. Y la particularidad o lo distinto, digamos, de este cuarto era que había un gran tocador frente a la cama y sobre el tocador había una ventana, perdón, no, un espejo muy grande que reflejaba directamente la cama. Quien conoce de estas cosas, quien conoce del lado esotérico y oculto, ya sabrá por dónde viene lo que voy a contar a continuación. Yo me acuesto más o menos por ahí de las 11 de la noche. Caigo dormido pues bastante pronto y todo iba bien. Sin embargo, más o menos a las 2:40 y tantas o 50 y tantas de la madrugada, me despierto. Sé la hora porque yo tengo la costumbre de que cuando me despierto, agarro el celular para saber la hora. Entonces, bueno, ya aproveché que estaba despierto para salir rápido al baño
Y al regresar, pues evidentemente lo que hago es meterme a la cama otra vez, taparme, me duermo de lado y bueno, comienzo a quedarme dormido otra vez. La situación, o lo extraño, es que en ese momento escucho cómo abren la puerta de la habitación, escucho unos pasos que se acercan, siento que alguien se sienta a la orilla de la cama, por el lado de los pies, y posteriormente siento un gran peso encima mío. De inmediato la rigidez del cuerpo, la pesadez en la agitación y demás. Esto no es extraño para mí. Yo desde muy pequeño sufro o tengo constantes parálisis del sueño, o lo que tradicionalmente le conocemos en México como que se te suba el muerto. A ver, es una situación que científicamente tiene una explicación al respecto. Y la explicación es el hecho de que el cerebro está despierto, pero el cuerpo continúa dormido. Entonces hay como señales cruzadas que generan esta situación de que te sientes sofocado, angustiado, el corazón latiendo a todo y que el cuerpo además no te responde. Además de todo, sé perfectamente que este tipo de situaciones generalmente viene acompañada de alucinaciones auditivas o visuales, por el estado de indeterminación que existe entre lo despierto y lo dormido. Entonces, en este sentido, la parálisis del sueño no era nueva para mí. No obstante, lo que te voy a contar no tuvo nada que ver con parálisis del sueño previas que en mi vida tuve. A ver, la sensación corporal fue muy similar. Pesadez en el cuerpo no te responde, no puedes gritar, no puedes hablar, pero ves todo alrededor de ti, ves todo en tu habitación, sientes una pesadez muy grande encima tuyo. Al mismo tiempo, por el rabillo del ojo, lograba ver una especie de gran sombra que estaba sobre mí. En esos momentos yo soy consciente de lo que está pasando y el grado de conciencia pues evidentemente es, ok, estoy en una parálisis del sueño, es angustiante, no me puedo mover, no puedo respirar bien, sin embargo va a pasar. Y al mismo tiempo intento hacer que pase más rápido, entonces con todas las fuerzas que hay en mi cuerpo trato de arrancarme de ese estado, trato de despertar, trato de incorporarme. Generalmente sin mucho éxito, pero al menos da el placebo de que algo estás haciendo al respecto. La situación es que mientras todo eso pasaba, comencé a escuchar como a un grupo de personas que se reía alrededor mío, y era un grupo amplio de personas, de hombres y de mujeres, como si se estuvieran burlando de mí. Esa era la impresión que me dio. Y es ahí donde yo dije, híjole, esto está siendo un tanto diferente a otras ocasiones. A ver, no es intención de este podcast decirte créeme o no. Es sencillamente estar haciendo una relatoría de lo que yo viví en ese momento. Posterior a las risas, pasó un rato más y ya no solo eran risas, sino que a través de la vista podía ver como una serie de personas alrededor de mi cama. Es decir, primero arribó por el sentido auditivo la presencia de algo más en esa habitación y posteriormente lo podía ver. Y aunque no me lo creas, lo que veía eran una especie de calaveras o de esqueletos o de personas descarnadas alrededor de la cama, un tanto deformes, un tanto borrosas, pero estaban ahí y las identificaba perfectamente. En ese sentido, yo intenté con todavía más fuerzas tratar de incorporarme. Yo quería que ya esa parálisis del sueño acabara. Sin embargo, eso parecía que solo apenas comenzaba, o que eso era la parte más leve de esa parálisis del sueño que estaba teniendo. Después de eso pasó un rato. Yo intentaba con todas mis fuerzas pararme, pero no lo lograba. La situación es que después de eso tuve una experiencia que me es difícil contar, no en el sentido de que sea anímicamente difícil, sino en el sentido de que físicamente es difícil, porque si no la has tenido es muy difícil narrarla para que te hagas una idea de lo que pasó. Pues de pronto yo estaba viéndome a mí mismo en tercera persona, como desde el techo de la habitación, a través del espejo que estaba frente a la cama. Es decir, fue como una proyección doble, porque me miré a mí mismo a través del espejo, como si yo estuviera al otro lado del espejo, pero al mismo tiempo como flotando yo en lo alto de la habitación. Y lo que vi fue mi cuerpo acostado como retorciéndose de forma un tanto
un tanto frenética, un tanto inhumana, por así decirlo. Pero era mi cuerpo completamente, es decir, hubo un reconocimiento de que era yo, pero desde una perspectiva distinta. Posterior a eso, estuve ahí un ratito, una cosa de nada, y a continuación sentí que de nuevo volví a mi cuerpo, es decir, como si lo succionaran, por así decirlo, como si me succionaran de vuelta a mi cuerpo. En cuanto caigo de nuevo en mi cuerpo, lo que va a pasar es que despierto en ese instante, es decir, ya me puedo levantar. Evidentemente, la habitación estaba completamente sola, cerrada, a oscuras, yo estaba completamente solo y pues lo que vino a continuación fue el convencimiento de que todo había sido solo un sueño, de que nada de eso había sido real. La cuestión es que posterior a eso, traté de quedarme dormido otra vez, pero en cada momento que yo intentaba conciliar el sueño nuevamente, sentía la misma pesadez que regresaba a mi cuerpo, es decir, como si en cada momento que yo quería descansar, mi cuerpo en automático entrara en ese estado de parálisis del sueño. Afortunadamente lo lograba detener a tiempo. En cuanto sentí un poco de pesadez, nuevamente abría los ojos y me levantaba. No les voy a mentir, básicamente todo esto que te cuento fue alrededor de las 3 de la mañana. Y posteriormente no pude conciliar el sueño sino hasta como las 6:30 de la mañana, de que en cada momento que yo cerraba los ojos sentía nuevamente que quería entrar en un estado de parálisis del sueño. Bueno, todo eso pasó, al día siguiente regresé a mi ciudad de origen y quedó como una anécdota a contar. Una anécdota que no le encuentro hasta el momento una explicación real o científica al respecto. Es decir, el método científico podrá decirme quizá qué es lo que pasó dentro de mi cabeza o de mi cerebro mientras todo eso sucedió, mientras todo eso que sentí sucedió. Sin embargo, también es un hecho que eso que pasó dentro de mi cerebro quizá pueda ser una reacción a algo más o producto de algo más, de algo que esté relacionado con y que aún no podemos ver. Y bueno, que tampoco podemos entender del todo. Posteriormente, ya investigando por mi cuenta, di con otro concepto que yo ya conocía, que era el de los viajes astrales, que seguramente has escuchado 1000 anécdotas de ese tipo de viajes astrales. Y bien mencionan que previo a tener un viaje astral, generalmente lo que sucede es la famosa parálisis del sueño. Y obviamente, sobra decirlo, todo el tema de los viajes astrales es catalogado como pseudociencia, si es que se le asigna en ocasiones el término de ciencia. Sin embargo, es lo que sucedió y es lo que yo viví. Y además de todo, fue una vivencia muy particular que llegó en un contexto bien particular después de una situación también muy particular. Finalmente, no dejaba de ser yo una persona que se estaba sumergiendo en temas pues no tan comunes y que además de todo, bien mencionan, son temas que abren puertas a temas muy distintos y a realidades muy distintas a las que quizá no estamos tan acostumbrados. Y aquí quiero retomar este punto. La ciencia se agota en las cosas medibles, que terminan por dar explicaciones lógicas al respecto y que además ofrecen una causa y una consecuencia que generalmente se pueden repetir una y otra vez sin tantos cambios. Pero al final de cuentas, esta ciencia no siempre termina por llegar o entrar al nivel de la experiencia personal o subjetiva. Quiero retomar nuevamente lo que ya te había dicho. La ciencia podría medir mi actividad cerebral durante esa experiencia que te acabo de contar de parálisis del sueño, mirar las reacciones y movimientos de mi cuerpo durante el sueño, también de mis ojos, en qué fase del sueño estoy, examinar qué químicos se segregan durante el evento que te estoy contando, e incluso verificar si no existe un daño que yo tenga en el cerebro. Pero lo cierto es que la ciencia en muchas ocasiones se agota en sus mediciones y no le puede dar una explicación a la experiencia subjetiva y su sentido existencial, una relación personal que se da entre mi conciencia y el fenómeno experimentado que la atraviesa y la reconfigura. Y es ahí donde yo entiendo o yo encuentro que la ciencia tiene un límite muy real, que es el límite de la experiencia personal y el límite narrativo. Es decir, por más que a mí me expliquen qué es lo que sucedió en mi cerebro, solo yo sé lo que sentí al estar atravesando esta experiencia y solo sé
y solo yo sé qué es cuál fue el poder existencial que surgió a través de esa experiencia que te narro. Ok, esa fue la primera experiencia o el primer relato. La segunda historia que te quiero compartir también sucedió en 2024. Sí, 2024 y 2025 fueron años muy intensos para mí en ese sentido, digamos espiritualmente hablando, si lo queremos ver así. De esta sí tengo la fecha concretísima. Fue el 1 de noviembre durante la madrugada. 1 de noviembre durante la madrugada en 2024. Fui a Tepoztlán. Tepoztlán es un pueblo aquí en México, en el estado de Morelos, muy bonito, que bueno, se caracteriza mucho, además de por lo pintoresco que es, también por su actividad brujil, por así decirlo, y también por su actividad en términos de ovnis y de avistamiento de ese tipo de objetos. Este amigo está muy involucrado con un grupo de personas en Tepoztlán que se dedica básicamente al aprendizaje de los ritos brujiles. Y él desde tiempo atrás me estuvo insistiendo para que lo acompañara en algún 1 de noviembre que yo tuviera disponible. Y en ese sentido, en el 2024, esa oportunidad surgió. Si ya te haces una idea de la fecha, 1 de noviembre, sabrás que son fechas en donde en muchas religiones y muchas tradiciones se hacen distintas celebraciones y rituales por la llegada básicamente del invierno y también por la creencia de que son fechas o días en los que la frontera entre vivos y muertos es más delgada. De ahí tenemos el famoso 1 y 2 de noviembre de Día de Muertos en México y también el 31 de octubre con el Halloween, que además de todo, pues todas estas tradiciones y fechas tienen raíces bastante sincréticas y también muy antiguas. Es decir, son tradiciones que vienen de una combinación de creencias, de ritos, de tradiciones históricas que se sintetizan en estas fechas, pero que además de todo tienen muchísima historia detrás, vaya. Y en este sentido, el 1 de noviembre, para la tradición brujil en la que mi amigo está inserto, también es una fecha importante. Mi amigo concretamente está en la tradición celta, entonces hace muchos ritos y creen muchas cosas que emanan de esta creencia. Y pues vaya, nosotros viajamos el 31 de octubre, ese mismo 31 de octubre llegamos a Tepoztlán, y ese 31 de octubre él junto a su grupo de compañeros, de colegas, celebraron este rito de Samhain. Samhain es la fecha en la que se cree que el mundo de los muertos y de los vivos están más cercanos uno del otro, algo pues muy similar a lo que pasa en Día de Muertos y Halloween, y por ende los muertos en esta fecha, en Samhain, pueden establecer contacto con los vivos y viceversa, y por lo tanto este día es ideal para hacer ciertas ceremonias y realizar ciertos rituales, pues la cercanía entre el mundo oculto en esas fechas lo potencia, o sea, potencia todo hechizo o toda creencia o todo ritual que realices en esas fechas, y además de todo puedes acercarte y adquirir mensajes más directos de los muertos, es decir, los muertos te pueden hablar de forma más precisa, más directa, sin tantas trabas y demás. Eso es lo que se cree en esta tradición celta, que además de todo resuena mucho con cosas a las que estamos acostumbrados como Día de Muertos. Es decir, poner una ofrenda a los muertos porque se cree que regresan del inframundo para convivir durante 2 días, tampoco es muy católico ortodoxo que digamos, también es parte de un sincretismo, y este sincretismo también viene con raíces muy chamánicas, mesoamericanas, africanas, españolas y demás. Entonces digo, siempre es importante reconocer de dónde vienen nuestros rituales para tener la mente más abierta con respecto a lo que vemos y a lo que entendemos de otras creencias y otras tradiciones, que al final no son tan diferentes a las propias. Junto al grupo de mi amigo realizamos varias actividades ese día, o bueno, más bien esa tarde-noche, pero de la que te quiero hablar es concretamente una actividad, un rito o ceremonia que realizamos durante la madrugada del 1 de noviembre, que era la ceremonia del espejo. Esta ceremonia, como te comento, se realiza durante la madrugada,
¿Y en qué consistía? Realmente es una ceremonia, digamos, un tanto sencilla y como su nombre lo dice, pues involucra a un espejo. Es un espejo de tamaño real que está en la pared de una habitación cerrada, completamente a oscuras, y donde la única iluminación que tienes es una vela encendida. Es decir, la única cuestión que ilumina ese cuarto o esa habitación es una vela encendida. Todas las personas que estábamos en esa ceremonia estábamos dentro de esa habitación, pero pues guardando silencio, guardando el respeto que se debía y atendiendo a las instrucciones que se daban. La ceremonia consistía en que cada una de las personas que estaban ahí y que quisieran se aproximaran una por una al espejo en silencio. Te daban ya frente al espejo una vela encendida, como te había comentado, y una manzana. Entonces lo que debías de hacer era, frente a tu reflejo, morder, dar un bocado a la manzana, masticarla lentamente y visualizar lo que tenías frente a ti, que, como te menciono, es tu reflejo. Tu reflejo además solamente iluminado por la luz de la vela. Entonces evidentemente tienes un panorama distorsionado y claro que sí, también muy ocultista y muy místico, he de decirlo. Independientemente de que seas escéptico o no, ponte frente a ti una vela en el cuarto más oscuro y vas a ver que enseguida se activan tus instintos místicos primitivos. En esta lógica de que el mundo de los muertos y el mundo de los vivos está más cercano uno del otro durante esta fecha, lo que se supone que pasa es que tu reflejo o lo que ves en tu reflejo te va a comunicar un mensaje para tu futuro, para el siguiente año. Para ellos, para los celtas, o en esta fecha de Samhain, el año celta abarca del 31 de octubre al 31 de octubre. Entonces, en este sentido, tienen un desfase con respecto a nuestro calendario, digamos, de 2 meses. Entonces, el mensaje que te comunicaría del futuro abarcaría de la fecha en que estabas frente a tu reflejo al 31 de octubre del siguiente año. En esencia, los muertos te iban a dar información o un mensaje sobre el tono y la forma de tu siguiente año. Y a ver, aquí es importante acotar. Yo sí creo en lo sobrenatural, sin embargo no creo en lo primero que me dicen. Como bien te he mencionado, siempre creo que llegar con una duda y con un pensamiento crítico a cualquier lado al que llegas es importante, porque si no, pues incluso te puedes hacer objetivo de estafadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien yo sí creo en lo sobrenatural, cuando explicaron esa ceremonia, mi primera forma de relacionarme con ese ritual fue desde el escepticismo. Yo decía, no, esto suena demasiado, ¿cómo mi reflejo me va a poder dar un mensaje sobre mi futuro? Lo primero que hice desde este escepticismo fue observar. Es decir, observé a cada una de las personas que pasaban frente al espejo y lo que mencionaban que veían en su reflejo. Cada persona decía algo distinto, algo como, no, pues me vi recibiendo tal cosa, o me vi haciendo tal cosa, o me vi vestido de esta forma. Y yo decía, la psicosis colectiva está ruda. He de confesarlo, fue el pensamiento que tuve. Llegó mi turno, más bien yo pedí mi turno, porque después de observar varios casos, dije, bueno, quiero experimentarlo por cuenta propia. Y aquí, en este punto me detengo, porque si estás observando un poco lo que yo estoy haciendo, lo que hice en ese momento fue montarme un poco en el método científico, en el sentido de yo no voy a creer hasta comprobarlo por mí mismo. Es decir, puse en cuestionamiento un conocimiento ancestral o una creencia ancestral solamente porque eso no empataba o chocaba directamente con lo que yo creía. Y no con lo que yo creía en forma religiosa, es decir, en términos espirituales y religiosos yo soy muy abierto, leo todo lo que me pongan enfrente y me hago un criterio propio. No practico ninguna religión en concreto, sino más bien a todo lo que yo creía sobre el tiempo, es decir, sobre un tiempo cronológico de pasado, presente y futuro, y que el futuro nos es inaccesible. Entonces, en ese sentido, eso que estaba pasando en la ceremonia del espejo de alguna forma ponía en jaque esta concepción del tiempo que tenía, que si bien filosóficamente y esencialmente yo considero que el tiempo sí es cíclico, circular o espiraloso, si lo queremos ver así,
Al mismo tiempo, la forma en que habito mi tiempo es de forma muy cronológica, porque la vida que tengo, una vida laboral y estudiantil, es muy cronológica. Evidentemente el tiempo tiene que ver mucho con tus formas productivas de ser. Entonces, en ese sentido, y regresando a la anécdota, yo me levanté para hacer el siguiente en esa ceremonia del espejo. De nuevo, te lo digo, habitación completamente a oscuras. También he de decírtelo, durante parte del proceso previo yo veía siluetas blancas que se asomaban entre las cabezas de las personas, pero yo dije, bueno, esto bien puede ser una ilusión óptica, pero eran siluetas un poco humanoides. Entonces hay, es cierto, todo un ambiente que sugestiona, y todo un ambiente que incentiva ponerte en un estado anímico distinto, en un estado anímico alerta, digamos. Yo paso al frente completamente a oscuras y me dan la vela encendida. Tan pronto tomo o cojo la vela se apaga. Fue la primera vez que pasó en toda esa actividad o toda esa ceremonia. A nadie en ese grupo se le había apagado la vela. Pues obviamente hubo un reclamo de que por qué la había apagado y demás. Sin embargo, es la fecha en la que yo juro y perjuro que yo no la apagué. Es decir, hasta este punto no hay nada extraño. Bien pudo haber sido que haya respirado fuertemente, o el propio aire del ambiente. Es decir, una explicación lógica, claro que hay. Sin embargo, de nuevo, la coincidencia narrativa de que se me apagara la vela en cuanto la cojo frente al espejo para hacer una ceremonia, no deja de sorprenderme. Y creo que para eso la ciencia también quedó un tanto limitada. Les tomó un rato poder encenderla de nuevo, que eso también fue algo que me llamó la atención, que por más que encendían la mecha de la vela, esta nomás no cedía. Sin embargo, a la larga lo lograron. Me dan la vela, yo la cojo entre manos, me piden que ya no la apague y me coloco frente al espejo. Con la manzana también, olvidé mencionarles que ya me habían dado la manzana. Y realizo lo que me habían indicado. Muerdo la manzana y veo hacia el reflejo con la vela debajo de mi rostro. Ok, pues al inicio no pasó absolutamente nada. Lo único que veía era mi cara de menso frente a mí. Pasé algunos minutos y nada. Al final terminé por confesar que no veía nada, y las personas que dirigían esa ceremonia se levantaron. Una de ellas se colocó detrás de mí, y me volvió a explicar todo lo que tenía que hacer. Evidentemente hubieron instrucciones del tipo esotérico, como que pusiera un tanto mi mente en blanco, que me dejara guiar por eso, que no me cerrara y demás. Entonces yo así entre mí, bueno, es que yo no me estoy cerrando, ¿no? La cuestión es que de nuevo me dejan a mí frente al espejo con mi vela y mi manzana. Le doy otra mordida a la manzana. Paso ahí un rato, de nuevo no veía absolutamente nada. Y estaba a punto de rendirme. Realmente estaba a punto de rendirme y a punto de mentir también. Y decir que había visto cualquier cosa, ya para zafarme un poco de esa ceremonia y poder regresar a sentarme. La situación es que en ese momento comienzo a ver que mi reflejo me empieza a sonreír. Obviamente de forma muy distorsionada, no hay que quitar el elemento de la vela, que finalmente en habitaciones oscuras y más frente a un reflejo, la vela termina por jugar con figuras extrañas, ¿no? Finalmente el fuego es bailarín y hace bailar a las formas. Comienzo a ver que mi reflejo me comienza a sonreír. Sobra un poco decirlo, yo no estaba sonriendo. Eso me llamó mucho la atención y fijé todavía más la vista. Lo que me sorprendió después de eso es que a partir de ahí empecé a ver cómo mi reflejo se distorsionaba cada vez más y más. Posteriormente, mi reflejo dejó de sonreírme y pasó a llorar. Es decir, yo observaba cómo de mis ojos emanaban lágrimas, pero lagrimotas. O sea, es un tanto difícil poderlo explicar. Emanaban muchas lágrimas y además de todo, yo ya no vestía la vestimenta que estaba usando en ese momento, que eran unos jeans normales y una playera pues normal, una playera lisa. En ese momento mi reflejo tenía otra vestimenta, era un traje completamente negro, una corbata negra, un traje negro y demás. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo no sabía qué onda con eso, yo no sabía qué estaba pasando o qué estaba viendo. Me sorprendió muchísimo.
Para ese punto, la verdad es que yo ya estaba muy sacado de onda y bueno, me retiré, es decir, me volví a sentar, regresé a mi lugar a sentarme. La cuestión es que regresé con la energía muy baja, es decir, sí, ya era de madrugada, ya era tarde, sin embargo, hasta momentos previos a levantarme para hacer esa ceremonia o para ser partícipe de esa ceremonia, yo estaba con la energía pues bien, es decir, tenía fuerza, no tenía sueño. Después de eso mi cuerpo se fue para abajo, me sentía muy cansado. Nos fuimos a dormir, yo no comenté mucho al respecto, de hecho yo no compartí con nadie más lo que había visto, y bueno, pasó. Al día siguiente regresamos a Puebla y demás. Se quedó mucho conmigo esa incógnita de lo que había visto y por qué lo había visto. Por supuesto que parte de las explicaciones lógicas que yo me daba a mí mismo era pues que había sido una ilusión óptica, una conjunción de la atmósfera del lugar, con un estado psicológico y anímico, con un cansancio, que había sido pura pareidolia y demás. Sin embargo, estas explicaciones, honestamente, me parecían muy insuficientes. Sin embargo, no lograba darle una explicación más allá de esto. Ok, ¿recuerdas esta situación en la que te había dicho que esta ceremonia del espejo era para básicamente visualizar algo o el tono y forma de tu siguiente año? Bueno, llega 2025. Acudí al final, es decir, cerré ese 2025 habiendo ido a 5 funerales de personas muy cercanas, 2 de ellos de personas cercanísimas, de familiares de primera línea, por así decirlo. Y en ese sentido, no fue hasta esos funerales que le encontré una explicación completamente coherente a lo que yo había visto en esa ceremonia del espejo. A mí mismo llorando en un traje prácticamente de luto, que en ese momento no lo entendía, pero que en 2025 cobró un sentido completo, y complejo y extenso además de todo. En realidad mi 2025 fue un año de luto, por completo, y en ese octubre del 2024 lo que obtuve como imagen o lo que se me reveló a través de mi reflejo era yo vistiendo luto. Entonces realmente cobró completo sentido y hasta el momento yo no pongo en cuestionamiento o no pongo en duda lo que observé ahí, ni el mensaje que traía consigo eso. Por supuesto, pueden haber muchas personas que digan que fue una mera coincidencia estadística, y quizá, pero en esta ocasión fue otra vez, la narrativa la que le dio completo sentido a lo que viví. Y la ciencia no le dio esta explicación como tal. Es decir, el método narrativo como forma de amarrar la experiencia es lo que me funcionó para darle sentido a lo que había vivido, porque de limitarme a la ciencia la verdad se quedaba muy carente en la explicación. De nuevo, fue la narrativa la que ató la experiencia sobrenatural con mi conciencia y además de todo, la ató a través del tiempo, es decir, no siguió un sentido cronológico estrictamente. La narrativa no tiene por qué seguir un sentido cronológico y lineal. La narrativa finalmente puede doblar el tiempo y en ese sentido es lo que hizo, porque la explicación, la interpretación y el sentido llegó mucho después de lo vivido. Me dio un entendimiento de que el tiempo podría ser como un tejido con pliegues y no algo lineal. De nuevo, o nuevamente, la narrativa me brindó una mejor plataforma cognitiva que el método científico o la ciencia o lo comprobable. Esa fue la segunda anécdota o historia que te quería compartir. Y ahora sí, vamos al último relato, de nuevo un relato personal. Este tiene que ver completamente con el tarot, que seguramente lo conoces, te han leído las cartas o lo has visto en alguna película o alguna serie. Finalmente es sí una herramienta, un oráculo antiquísimo, con mucha historia, es un dispositivo narrativo al final de cuentas, pero también ya ha sido muy integrado a la cultura pop. Mi primer acercamiento al tarot como tal, o sea, ya formalmente hablando, porque pues vaya, por supuesto que conocía del tarot desde prácticamente mi infancia, pero ya formalmente hablando y conscientemente de que eso era un oráculo, que era utilizado como oráculo, fue
fue hace relativamente poco. O sea que ya más que fuera consciente, que me interesé completamente con el tarot. Este acercamiento lo tuve gracias a un muy buen amigo, Pablo, que también le mando un saludo si está escuchando esto. Pablo es esta persona que te digo que también me llevó a Tepoztlán. Él ya había pasado varios años formándose en el campo de lo esotérico y evidentemente como parte de su formación estaba la lectura del tarot. Él solía leerme las cartas, siempre me decía, oye, ayúdame a que te lea las cartas para entrenar un poco. Y de eso pasamos a ayúdame oye, léeme las cartas, ¿no? O sea, primero empezó este juego de, no este juego, pero esta dinámica de lectura de cartas, como Pablo entrenando su conocimiento sobre el tarot, y posteriormente pasó como yo pidiéndole que me las leyera, porque independientemente de que se crea en eso o no, termina por ser una actividad bastante nueva, o que finalmente está envuelta de mucho misticismo, y que por más escéptico que uno sea, siempre te queda un poco la cosquillita de, no manches, ¿será cierto o no? Eventualmente, pues mi afición a estos temas esotéricos, me llevó a comprar mi propio mazo de cartas, igual en 2024. Y evidentemente el comprar mi mazo de cartas me llevó a comenzar a aprender sobre cómo se leen las cartas. Y obviamente por la cercanía que tenía con este amigo, con Pablo, pues él me enseñó mucho de lo que actualmente sé en lectura de cartas, que realmente es muy poquito lo que sé, pero lo que sé es por él. Ahora, nosotros pasábamos algunas noches leyéndonos mutuamente las cartas, básicamente para preguntarnos, y en mi caso para entrenarme, digamos, para aprender más sobre los pormenores de cómo se leen las cartas del tarot. Después, cuando nos aburríamos, nos leíamos las cartas a nosotros mismos. Yo sé que no es una práctica tan recomendada como leerte tú mismo algo, pero finalmente, a falta de más personas, eso es lo que yo hacía. Y en esa noche de la que te estoy hablando, yo me estaba haciendo a mí mismo varias preguntas para respondérmelas con las cartas, ¿no? Con este dispositivo narrativo, porque finalmente lo que te están hablando las cartas es una narración de ti mismo, y no es una adivinación en sí, sino una lectura de ti mismo. No una adivinación, sino lectura de ti mismo. De ahí que el tarot sea un sistema abierto y no cerrado, porque también depende mucho de la interpretación del lector y del consultante, ¿no? Y además de todo, pues como un instrumento esotérico que viene de adentro hacia afuera, mucha de la interpretación la das tú mismo, ¿no? En ese sentido, yo sé perfectamente que el tarot juega con símbolos y figuras arquetípicas. La figura de la emperatriz, del emperador, del sol, del mundo, del ermitaño, de la muerte, del diablo, de la torre, de los enamorados, el carro, etcétera, etcétera, el colgado, el mago y demás. Y que estos arquetipos están dispuestos para ser interpretados. De ahí que, nuevamente repite, es un sistema abierto, el tarot es un sistema abierto y no cerrado. Esa noche yo le estaba haciendo a mi propio tarot preguntas de distintos temas que nada tenían que ver con presagios del futuro. Hice más o menos unas 5 o 6 preguntas, le hice al tarot unas 5 o 6 preguntas. Y en 3 de esas 5 o 6 ocasiones, tras revolver el mazo, porque también eso es importante, revolver el mazo después de cada tirada, me salió en 3 ocasiones el arcano 13. El arcano 13 es el de la muerte. Y me pareció muy curioso la coincidencia de que en 3 ocasiones distintas saliera ese arcano mayor, porque finalmente, digo, las probabilidades son 1 sobre 50 y tantas cartas. Y me pareció muy curioso pues la coincidencia de que en 3 ocasiones saliera, y que además de todo no tenía aparente relación con las preguntas que estaba haciendo. Decidí dejar de tirar y guardar las cartas. Pues vaya, la noche finalizó, yo me fui a dormir, y esa noche, recuerdo bien, soñé con la muerte. No recuerdo en sí el sentido narrativo del sueño. Es de esos sueños en los que cuando despiertas tienes la certeza de que soñaste con algo, pero no sabes qué pasó en ese sueño realmente. Entonces, en ese sentido, yo tenía completa conciencia de que había soñado con la muerte, pero no caía en la cuenta, o no recordaba qué es lo que había soñado en concreto.
traté de no darle mucha importancia, pero en este momento yo ya veía dos coincidencias muy grandes, que eran las del Arcano 13 en las tiradas pasadas y haber soñado con la muerte. Esa mañana cogí mi celular en cuanto me desperté y accedí a los mensajes. Uno de los mensajes que tenía era de mi mamá, que me había escrito para decirme que un familiar muy cercano acababa de ser internado de gravedad en el hospital. Pocas horas después, este familiar falleció. Honestamente, es la fecha actualmente en la que no encuentro explicación racional a esta experiencia, pero sí un sentido narrativo a la misma. En esta experiencia me pasó básicamente lo mismo que en la pasada con la de la ceremonia del espejo, donde la ciencia o la lógica o la razón, lo racional se agota. Estos métodos narrativos o la narrativa sí encuentra una explicación a todo esto, o me da una explicación y sentido a todo esto. Una explicación que además de todo no es lógica ni lineal como tal. Carl Gustav Jung, que fue básicamente una persona de mucha ciencia del siglo XX, un psicoanalista, pues obviamente muy bien educado, incluso discípulo de Freud durante muchos años hasta su distanciamiento, su quiebre, va básicamente tampoco a poner en cuestionamiento muchas de estas experiencias que finalmente muchas personas en su consultorio le platicaban. Y él va a elaborar una teoría sobre las sincronicidades, que es básicamente una teoría que él ofrece para básicamente darle una explicación a coincidencias que rayan en lo paranormal. Él no las va a negar, él va a tratar de explicarlas, y en ese sentido yo siento que buena parte de su teoría es muy valiosa porque finalmente reconoce los límites de los instrumentos de medición de realidad con los que contamos actualmente. Y estos instrumentos de medición de realidad finalmente lo que hacen, claro, es acceder a algo de lo real, pero no lo agotan. Y hay mucho de la realidad que continúa oculto, básicamente por no tener los instrumentos o las herramientas para poder acceder a eso. Estas 3 historias que te cuento no tienen la intención de convencerte de absolutamente nada. No tienen la intención de convencerte de que un mundo sobrenatural existe o no. Tampoco tienen la intención de decirte que existen dimensiones muy superiores a las nuestras o no. Sencillamente es una forma de exponer los límites que yo observo en el propio método científico tradicional. Puedes o no estar de acuerdo con esto. De nuevo, este podcast no es para decir verdades, es para contar relatos. Al mismo tiempo es en estos límites al método científico que entiendo la importancia de otras herramientas de interpretación y explicación de la realidad. Lo natural, esotérico, artístico y literario es o son dispositivos narrativos que nos facilitan la comprensión de la experiencia natural o sobrenatural. Como ya lo habrás notado en mis anécdotas o en mis relatos, aquello que le brindó sentido a lo que yo había vivido, sentido personal, fue la narrativa y el relato que yo hice de esos con relación a mi experiencia, a mi vida, a mi conciencia y al fenómeno vivido. En este sentido, las narraciones y relatos son de importancia extraordinaria, porque sin ellos nos quedamos sin instrumentos de transmisión del conocimiento a otros. Ponlo en perspectiva, incluso la ciencia, más rigurosa, más metódica, necesita de los relatos para poder ser transmitida. Por otro lado, las narraciones y los relatos tienen una importancia extraordinaria porque sin ellos nos encontramos sin instrumentos de poder comunicar nuestras experiencias, y en ese sentido las narraciones y relatos son también dispositivos de traducción. Traducimos una experiencia muy personal en algo comunicable, socializable y además comprensible. Es a través de los relatos que podemos entendernos a nosotros mismos, a lo que nos pasa, a lo que creemos, y además de todo es a través de las narrativas y de los relatos que hacemos de lo científicamente incomprensible una narración comprensible. De nuevo, es a través de los relatos y de las narrativas que hacemos de lo científicamente incomprensible una narración comprensible. Por supuesto, y esto sobra completamente decirlo,
La ciencia tiene una importancia enorme, extraordinaria e insustituible, pero también los relatos que hacemos. Es decir, una no es más que la otra y básicamente tendrían que ir en paralelo, tendrían que coproducirse y correlacionarse. Obviamente no es abandonar a la ciencia o a los relatos para abrazar a lo otro. Es entender que ambas son formas de acceder a la experiencia y que se quiera o no, se complementan. Pues hasta aquí llegamos en el episodio de hoy. Ya vi que se nos alargó bastante, prácticamente 2 horas, pero te agradezco mucho si llegaste hasta este punto del episodio. A mí me encantó poder compartir contigo estas experiencias personales y también me encantó, por supuesto, poder desarrollar un poco mi propio concepto de experiencia, que yo sé no es el único que exista. En ese sentido te invito, por supuesto, a que nos dejes o nos regales o me regales. De nuevo, hablo siempre en tercera persona, pero en realidad quien hace este podcast somos yo y yo. Que me regales un comentario o un mensaje en las redes sociales del podcast o en las personales. De nuevo te las repito, las redes sociales del podcast son Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. En las 4 nos puedes encontrar como Bardo Catalepsia Podcast. También me puedes encontrar en mis redes sociales personales, principalmente Instagram y TikTok. Por ahí me puedes encontrar como letra-nigromante. En cualquiera de esas redes me encantará escucharte, me encantará leerte y obviamente también conocer tus perspectivas, porque yo sé que mi perspectiva es muy particular y que no tiene por qué ser compartida por otras personas. En ese sentido te invito mucho a ponerte en contacto y a formar parte también de esta bonita comunidad que apenas están haciendo pero que ya está dando sus primeros pasos. Te agradezco nuevamente mucho, te invito a darte una vuelta por nuestras redes y al mismo tiempo permíteme hacerte un breve comercial. Te invito también a checar en mis redes personales la obra que actualmente pues estoy un poco tratando de sacar a la luz, que es Perro Negro. Esta obra fue producto del concurso Ópera Prima que lanzó Ediciones Delirio, una editorial mexicana, y que actualmente está en venta. Ya lleva un tiempo en venta, se ha presentado en varias ferias del libro, incluyendo la de Guadalajara, y pues vaya, creo que ha tenido muy bonita recepción. En ese sentido, si te gustara conocer un poco de qué diablos yo suelo escribir en mi literatura, esa es una buena opción y te invito a checarla, que veas la sinopsis y si te agrada adquirirla. La puedes encontrar en Mercado Libre, en Busca Libre, en librerías El Sótano, pero concretamente en la librería digital y también directamente con Ediciones Delirio. Sencillamente busca Perro Negro de José Daniel Arias Torres y ahí te aparecerá. Si la lees, me encantará también conocer tu opinión al respecto. Pero hasta aquí yo me detengo. Muchas gracias nuevamente por haber formado parte de este episodio y espero que te haya gustado muchísimo. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Trotamundos, has llegado al final del fin del mundo. A partir de aquí, toda palabra es real y no ecos de algo más.